Comentario del ingeniero José Blandón Castillo, y no puedo empezar si no es con lo ocurrido ayer en la Corte. Como dijo el abogado Carlos Carrillo, un proceso que tiene más de político que de jurídico. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Mira, ayer estuve viendo a través de Next en vivo lo que estaba ocurriendo en el pleno, en la audiencia de control. Claro. Y le voy a dar algunas apreciaciones que tienen base en lo que se dijo allí, pero con una interpretación política. Yo no soy abogado, pero le doy seguimiento a todos estos casos por la importancia que tienen en la estabilidad política del país. Fíjese lo que ocurrió ayer, desde el punto de vista de usted que nos está escuchando. Ayer hay una audiencia de control, al que no se le da la palabra, a los abogados de la defensa, pedida y solicitada por el fiscal de la causa, el magistrado Iden Ortega. El magistrado Iden Ortega establece un principio jurídico que es el correcto. Claro. Él no puede hacer una acusación si no hay una imputación. Y él está pidiendo una audiencia de imputación. Lo curioso es que el magistrado de juez de la causa, el magistrado Mejía, con argumentos jurídicos muy claros y contundentes, dice que eso es así, que no puede haber acusación si no hay una imputación. Esta tesis es la tesis sostenida por la defensa del presidente Ricardo Martinelli, que para mí ayer, es el primer punto que le digo, salió victoriosa. A pesar de lo que dice la prensa, que eso es otra. Bueno, es otra cosa que le comento ahora. Entonces, pero en el caso de los pinchazos, se hace exactamente lo contrario. Se hace una acusación sin imputación. Y producto de esa acusación que se hace, se pide una orden de extradición. Y ahora viene este fallo de este juez de garantías, que es el mismo juez de garantía de los pinchazos. Ahora, usted se pone a pensar, cuando esto llega a manos de las fiscalías de los Estados Unidos, del sistema judicial serio, ¿qué va a pensar de nuestro sistema? Sí, tú no puedes tener, para un caso, que es lo mismo, porque se está juzgando a Ricardo Martinelli en su función. ¿Y por qué está en la corte el caso de Ricardo Martinelli? No porque es expresidente, sino está allí porque él es diputado del Parlacén. Y hay un procedimiento para hacer esto. Y además ya hay un precedente de un diputado, de un suplente diputado que fue juzgado y antes de hacerle la acusación se le hizo una imputación. Pero además de eso, el magistrado establece que este es un caso administrativo y así lo debe manejar el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dijo anteriormente en su decisión contra la defensa de Martinelli que eso no era un caso administrativo y como consecuencia no iba a dar respuesta a lo que tiene que dar. Ahora, ¿cómo queda el Ministerio de Relaciones Exteriores? Entonces, todo esto que ocurrió ayer no demuestra que aquí hay algo que está mal. Entonces, yo no sé si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se están dando cuenta de lo que están haciendo. Porque yo no soy abogado y miro estas contradicciones tan serias, pero además fíjese que ahí se presentan y se admiten las pruebas que se solicitan a Brasil con respecto a si esa compañía es o no la compañía que compró y toda esta prueba. Bueno, esas pruebas no son contra Martinelli, ¿no? Como dice el periódico de la prensa hoy. Esas pruebas lo que están indicando, sí, que existe una compañía brasileña que produce eso, que fue la que mandó eso, que mandó todo esto, que tiene y explica claramente cuáles son los procedimientos técnicos, dónde venden ellos, etc. De manera que esta es una prueba, hasta donde yo entiendo, que fue pedida por la defensa también, del caso este. Entonces, ¿en dónde ahí se dice que eso es una prueba contra Martinelli? Al contrario, es lo que está diciendo la empresa, que sí, exactamente, ella produce esa comida, que esa comida tiene ventas mundiales, etc. Ahí está toda la información correspondiente. Y vuelvo y caigo porque, y es lo que le dije al abogado Carrillo, es que lo que yo no entiendo es por qué ellos hablan de un desfalco de 41 millones de dólares como si fuera que el programa se hubiera pagado y no se hubiera entregado absolutamente nada. Es un principio que aplica la Contraloría General de la República de Auditoría, que está totalmente desprovisto de realidad. Esto no es una auditoría forense. No. Es una auditoría caprichosa. Porque una auditoría forense, una auditoría forense de lo que debe establecer es del monto total del contrato, cuánto se entregó. Cuánto se entregó y cuánto se perdió. Cuánto se perdió, si es que no se entregó, y determinar entonces cuál fue el posible faltante. Y además introducir dentro de la auditoría el contrario, es decir, e incluso en el informe de auditoría no se establecen las pruebas que presentó la defensa.
Entonces, un sistema de auditoría tiene que ser forense, tiene que tener el contrario, que es la tesis que quiere sostener el auditor, tiene que estar sustentada no solamente en las evidencias que él encuentre, sino en quienes aportan contra esa evidencia para tener entonces el balance de ese proceso forense. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Ayer ganó la defensa de Ricardo Martinelli, perdió la corte, pero pierde la justicia en general, porque al final lo que nosotros queremos es, el país lo que necesita es que el sistema judicial funcione, y el que es culpable en función del respeto al debido proceso, a la ley, a la Constitución, se declare culpable, y el que es inocente se declare inocente, y si no hay razón para hacer el juicio, bueno, que se declare que no hay razón para hacer el juicio. Esa es la justicia. Punto. Lo otro es sainete, es elemento. Entonces ahora todo lo que pasó ayer da elementos, incluso como se maneja hoy mediáticamente, da elementos para pensar entonces que estamos frente a una lucha política, Claro. más que jurídica. Y eso es malo. Llamo la atención a lo que está ocurriendo. Este lunes que viene hay una indagatoria a Mayer Mizrahi sobre un caso, que el lunes le hablo sobre este tema. No tenemos mucho tiempo para verlo. Y yo espero que la Fiscalía actúe en el marco de la ley, porque ese caso el lunes va a tener una amplia ¿cómo se llama? Divulgación. Y le voy a hacer unas primicias el lunes con respecto a este joven y las características que a nivel mundial le están dando a este muchacho nuestro, que hoy lo estamos corteando nosotros, sin una razón jurídica valedera. De manera que todo esto está pasando en nuestro país. Lastimosamente, ayer yo quedé sumamente sentido como panameño por lo que estaba ocurriendo. Y fíjese que yo no entro aquí a la consideración de la inocencia o culpabilidad de Ricardo Martinelli. Yo tengo que pensar y asumir, independientemente que le guste, a quien no le guste, que Ricardo Martinelli es inocente hasta que alguien pruebe que es culpable. Así funciona este principio, no es al revés. Entonces, sin entrar a discutir eso, lo que pasó ayer, 2 procesos, 2 procedimientos, uno de los 2 está al margen de la ley. Entonces, al estar en esa situación, ambos se excluyen. ¿Por qué esto? ¿Qué explica esto? Entonces, la gente entonces está sacando sus propias conclusiones. Usted saque las suyas. Antes de terminar, parece que las redes sociales están fuera de control, ¿eh? Sí. Y tanto tirios como troyanos están, pues, metiéndole más combustible a este incendio que puede salirse de las redes y ya llega al mundo real. Bueno, está fuera de las redes ya. Mire, yo quisiera hacerle un llamado. Las redes están tóxicas. Cuando uno dice que las redes están tóxicas es porque ahora estamos entrando. Las redes sociales están concebidas, particularmente el tweet, el Instagram, para compartir temas que son de carácter de interés para todos. Claro. No para compartir mi vida personal o mis problemas personales o mis problemas maritales. O conyugales, pues, para decirlo de forma más correcta. Las redes sociales son un elemento de discusión, de análisis, y cada cual lo debe usar. Un periodista usaría las redes sociales para decir noticias que están ocurriendo en el momento. Cada vez que usted ve algo que pasa, ¿usted qué hace? Lo pone en las redes. Yo, como analista, yo pongo cosas que creo que, por ejemplo, me preocupan hoy los datos de economía. De economía. Es un tema importante que tenemos que hablar. Pero ¿qué está ocurriendo en Panamá? En Panamá ahora mismo, tanto dirigentes de oposición, no de gobierno, sino y de gobierno, están usando las redes para insultarse, para decir cualquier barbaridad. Entonces, si un ministro de Estado, un funcionario público, en cualquiera de sus categorías, insulta por las redes sociales, ¿Qué espera? él tiene un problema. Si yo digo una cosa, yo puedo ser más irresponsable que él porque él ejerce el poder. Él es un hombre cuya vida pública está sujeta a más control que la mía, por ejemplo. Eso no quiere decir que yo no tenga que respetar la ley, lo que quiere decir que él tiene menos. Yo he visto ministros insultando. Entonces, ¿qué hace él? Fomenta el insulto. Partidarios sacándose la ñez literalmente con temas agobiantes. Fíjese usted, por ejemplo, este caso de famoso prostíbulo del Mocambo. Sí. Fíjese cómo eso ha proliferado en las redes sociales
Y la diferencia es que en este caso, propaganda con carácter prácticamente pornográfico, por decirlo de un tema, se ha convertido en una cosa jocosa y la gente lo escucha y no se amilana frente a escucharlo, hombres y mujeres, porque tienen, entre otras cosas, una vena de humor. Claro. Entonces, mientras nosotros en las redes sociales políticas lo que estamos destilando es odio, estamos ventilando problemas personales y ataques de destrucción a la personalidad. Le llamo la atención y le doy un consejo, va a decir, ponérselo así, paternal. Cuando usted va a usar la red social, hay que tener mucha capacidad y mucha sensatez para en 140 caracteres usted mueva su dedo con el cerebro y no con el hígado. Entonces, están haciendo de las redes sociales un uso indebido y lo van a pagar. El precio es el que usted dice. Estamos haciendo tóxico el ambiente del debate. Una crispación. Estamos reduciendo el debate. Y fíjese lo que pasó por una intervención de la doctora Brito que hizo en CNN hace un par de días. Usted puede o no estar de acuerdo con la doctora Brito en sus apreciaciones, pero ella no se refirió a cosas personales, no, sino a cosas públicas. Ella, igual que cosas que yo comparto, yo vivo en un estado laico. Yo no quiero al presidente de la República para nada, llámese como se llame, tratando de decirnos a nosotros que él es católico y que él va así, él puede como ciudadano, y cuando deje de ser presidente, y todas las veces a ver el Papa, pero como presidente de la República no puede introducirnos, llevarnos a una determinada religión, porque aquí hay muchos panameños de diferentes religiones y sin religión. Y además el Estado es laico. Entonces no es lo mismo cuando yo soy una persona sin poder que represento la majestad de una nación, que cuando yo soy un ciudadano común y corriente. Pues entonces yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Entonces yo quiero decirle esta porque entonces la ha agarrado con la doctora, que ella lo que hizo en su estilo particular, y entonces ahora a sacarle la ñez, como decimos nosotros los panameños, y lo que hacen es fomentar entonces un debate que baja la altura. Y fíjense lo que están indicando los números económicos de nuestro país. Estamos en medio de una crisis global, mis estimados amigos de Panamá, global. Hay crisis en Europa, hay crisis en Asia, hay caída del crecimiento en nuestra región, está disminuyendo el comercio, nuestra economía depende del comercio, la economía panameña ha caído a 4.9 de crecimiento en el primer semestre de 2016, comparado con un crecimiento neto de 8 o 9% en los últimos años, lo que significa que ha bajado, y lo que impulsa el crecimiento en este momento es solo la inversión pública, más que la privada. Entonces tenemos que pensar que requerimos un nivel de armonía, un determinado nivel de armonía, para que todas las fuerzas productivas de Panamá, capital, empresarios, gobierno, trabajo, gobierno, político, podamos juntos, ¿sí?, buscar un camino para paliar la crisis, enfrentar la crisis unidos y discutir nuestras diferencias políticas por allá por el 17, estamos apenas en el 16. Entonces, todo lo que ocurrió ayer en la Corte, todo este envenenamiento de las redes sociales, todo este debate insustancial pero dañino, porque una vez que yo lo oyera a usted en lo personal, recuperar esa relación, Fernando, es muy difícil. Además que yo la exhorto en un consejo paternal a todos los ministros de Estado, dirigentes, diputados, primera dama, todos los que ustedes tengan sentido común. No usen las redes sociales para los ataques personales. Hagamos un esfuerzo para discutir y debatir y tengamos tolerancia frente a la discrepancia de criterios, porque lo que caracteriza al mundo, mis estimados televidentes, es sin duda alguna la diversidad de toda clase. No se diga más. Don José Blandón Castillo, comentario de hoy.